La llovizna ácida y gris de la ciudad de Pedreras se aferraba al aire, pesada, cargada no de agua sino de polvo de cemento, en medio de un paisaje de esqueletos de acero y grúas que se alzaban como depredadores prehistóricos. Una niña de 7 años, Aurea, se agachaba con los ojos fijos en la tierra. Sus manos, pequeñas y delgadas, buscaban con un cuidado reverencial entre los guijarros de un riachuelo que agonizaba, apenas un hilo de agua turbia que se escabullía entre montículos de escombros. Llevaba un vestido deslavado, pero sus ojos eran de un verde brillante, tan vivos como el follaje de los viejos ahuehuetes que alguna vez bordearon el río. No jugaba, no buscaba un tesoro, sino que recolectaba trozos de su infancia. Cada piedra redonda que encontraba era un fragmento de memoria que su padre, el hombre que controlaba toda esa destrucción desde lo alto de una torre de cristal, estaba borrando del mapa. Con la misma reverencia que un sacerdote en un templo, colocaba cada piedra en el bolsillo de su vestido, ya abultado y pesado, como si transportara el peso de un mundo que ya no existía. El sonido de la maquinaria, un rugido constante que había reemplazado el canto de los pájaros, resonaba en sus oídos. Cada vez que una de esas grúas se movía, era un puñal en el corazón de la tierra, una promesa de que el riachuelo y el viejo puente de piedra no serían más que un recuerdo. Aurea cerraba los ojos y, en el silencio de su mente, podía oír el murmullo del agua, el susurro del viento entre los árboles y la risa de su abuela, Doña Rosa, sentada a la orilla del río. Su padre, Elías, un hombre que parecía haber olvidado de dónde venía, se había convertido en el artífice de esa destrucción. Él no veía belleza en esas piedras, solo obstáculos para el progreso, para su ambición desenfrenada. Para él, el único tesoro valioso era el que brillaba con el color del dinero. Aurea, en cambio, atesoraba las piedras como reliquias sagradas, cada una con su propia historia. La primera, la que su abuela le dio en su cumpleaños, la que encontró el día que aprendió a nadar. Y aunque su padre lo ignorara, eran estas piedras, estas memorias, las que sostenían el peso de su alma y la última esperanza de un mundo que se negaba a morir. Esta historia apenas comienza. ¿Te atreves a elegir entre el pasado y el futuro? Comenta ahora, deja tu like y suscríbete para no perder lo que viene. La vida de Elías era una paradoja construida con sus propias manos, proveniente de las entrañas de Pedreras, de una pobreza tan profunda que el hambre se sentía como una segunda piel. Creció con la firme convicción de que el único camino para la supervivencia era ascender, no importar el costo. Las memorias de su niñez, de los pies descalzos y la ropa remendada, se convirtieron en un motor de ambición implacable. Se hizo un juramento, jamás volvería a sentir el frío de la humillación. Esta sed de poder lo consumió, transformándolo de un niño que soñaba con jugar en el río en el arquitecto de su destrucción. Su mente, un campo de batalla entre el recuerdo y el anhelo, solo veía en el cemento y el acero un escudo contra su pasado, un pasado que, irónicamente, su propia hija intentaba desesperadamente preservar. Elías se erigió como el héroe de su propia historia, uno que no solo había escapado de la miseria, sino que también regresaba para salvar a su comunidad con el único lenguaje que ahora entendía, el del progreso material. No obstante, esta armadura de éxito tenía una grieta profunda, y esa grieta era su hija, Aurea. La veía como un ancla al pasado que él tanto detestaba. Su obsesión por las piedras, su insistencia en aferrarse a un mundo que él consideraba superado, lo exasperaba. Trataba de imponer su visión del mundo a través de regalos costosos, de promesas de un futuro brillante y pulido. Le compraba muñecas, de porcelana y bicicletas, pero Aurea solo quería un juguete, la libertad de su riachuelo. En su frustración, Elías se alejaba cada vez más de la niña que, sin saberlo, cargaba la memoria de su propia infancia. Esta distancia emocional se convirtió en un abismo, un muro invisible de concreto que separaba al padre de la hija. Él,
sumido en su mundo de contratos y planos, perdía la capacidad de ver la riqueza intangible en los ojos de Aurea, el mismo brillo que él había olvidado hacía mucho tiempo. El primer golpe al corazón de Aurea llegó el día que su padre inauguró el puente de concreto sobre el riachuelo. No era un simple puente, era una cicatriz permanente en el paisaje que ella amaba. La obra, monumental y gris, se alzaba imponente sobre el agua que, por primera vez, parecía triste. Aurea intentó razonar con él, con la inocencia de una niña que cree en el poder de la palabra. Le mostró la piedra de los cangrejos que solían vivir bajo el antiguo puente de madera, y, con lágrimas en los ojos, le preguntó si no recordaba los juegos que jugaban allí, las tardes en que se sentaban a comer mangos y a ver el agua correr. Elías la miró con una mezcla de compasión y fastidio, le palmó la cabeza, le prometió un auto de juguete y se marchó, dejándola sola con su dolor. Esa noche, la niña no lloró, simplemente añadió una nueva piedra a su colección, una que recordaba el día en que la risa de su padre fue reemplazada por el eco hueco del concreto. La ambición de Elías, como un monstruo insaciable, no se detuvo en el puente. Su siguiente objetivo era desviar el curso del río para construir un complejo residencial de lujo. La decisión causó una revuelta en la comunidad, pero su poder era tan grande que las voces de la gente se ahogaron en el ruido de los camiones y las explosiones controladas. El río, antes un ser vivo, fue estrangulado. El lecho se secó, dejando al descubierto un paisaje de barro agrietado y basura. Para Aurea, la vista era insoportable. Con el corazón roto, se arrastró por la tierra sedienta, recogiendo las últimas piedras del lecho del río. Esta vez, las piedras estaban manchadas de aceite y concreto, testigos mudos de la tragedia. La niña sintió que no solo moría el río, sino también una parte de su alma. La inocencia fue reemplazada por una determinación fría y silenciosa. Ahora, las piedras no eran solo recuerdos de alegría, sino también pruebas de un crimen contra la naturaleza y la memoria de su pueblo. Elías, ya completamente ciego por el poder, hizo un trato para comprar las pocas casas que quedaban de pie, entre ellas, la de su propia madre, Doña Rosa. El anuncio sacudió a la familia. Doña Rosa, la guardiana de las tradiciones, se negó a vender. Mi casa es el corazón de esta tierra, Elías, le dijo, con la voz serena pero firme. No puedes vender lo que no es tuyo. Mi casa son las memorias de nuestros ancestros, las risas de tu infancia, el amor que te dimos. Él, en un arranque de furia, le gritó que no había tiempo para sentimentalismos, que el progreso era inevitable. La tensión se hizo insoportable. Aurea, que observaba la escena desde la puerta, vio el dolor en los ojos de su abuela, una pena tan profunda que se reflejaba en el paisaje. Por primera vez, Aurea vio a su padre no como su héroe, sino como un extraño, un hombre que había vendido su alma por un puñado de billetes. La niña tomó su mano y se la apretó, una promesa silenciosa de que la abuela no estaba sola en esta batalla. La situación empeoró con cada día que pasaba. Elías se volvió más agresivo, más distante. La casa de Doña Rosa era ahora un faro de resistencia en un mar de demolición. Él usó su influencia para cortar la luz y el agua, para hacer la vida de su propia familia insoportable. Aurea, al lado de su abuela, aprendió a vivir con lo mínimo, a lavar la ropa en un cubo de agua de lluvia, a leer a la luz de las velas. En las noches, mientras Elías cenaba solo en la mansión que había construido, en la cima de la colina, Doña Rosa le contaba a Aurea historias de sus antepasados, de cómo habían luchado para mantener la tierra, de la conexión sagrada que tenían con la naturaleza. Le enseñaba que la verdadera riqueza no está en las cosas que se pueden tocar, sino en las que se pueden sentir. En esos momentos, Aurea entendió que las piedras no eran solo recuerdos, sino también un escudo, una defensa contra la locura de su padre. La resistencia se convirtió en una forma de vida, un acto de
amor y de rebelión. El día que Elías regresó a la casa para dar el ultimátum final, el aire estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Él, con el rostro endurecido por el orgullo y la ambición, le dijo a su madre que no había vuelta atrás, que tenía hasta la mañana siguiente para abandonar la casa. Doña Rosa, sentada en su mecedora, miró a su hijo con una tristeza infinita. No había reproche en su mirada, solo un profundo lamento por lo que él se había convertido. Aurea, que se había escondido detrás de una cortina, vio como su padre, el hombre que una vez la cargó en sus brazos, se marchaba sin una palabra más. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era la primera vez que se daba cuenta de la frialdad en el corazón de su padre. El silencio que siguió su partida fue más ruidoso que cualquier explosión. El peso de las piedras en su bolsillo le recordó que su batalla era personal, no solo para su familia, sino también para el alma de su padre. La mañana siguiente, la casa de Doña Rosa se convirtió en un campo de batalla. Un gran bulldozer, con la palabra concreto real escrita en el costado, se estacionó frente a la casa. Elías, vestido con un traje costoso, llegó en un auto lujoso, pero se mantuvo a una distancia prudente. Doña Rosa salió a la calle, con Aurea a su lado. La gente del pueblo, que se había reunido para apoyarlas, observaba con los corazones encogidos. La abuela, con una serenidad que parecía sobrenatural, se sentó en el escalón y le dijo a Elías: «Puedes derrumbar esta casa, hijo, pero no puedes derrumbar las memorias que hay dentro de ella. Te desafío a que me mires a los ojos y me digas que no recuerdas cuando te curé la rodilla en esta misma puerta, cuando te enseñé a pescar en el río». Elías se descompuso, no podía mirarla a los ojos. Dio la orden con la voz entrecortada, y el bulldozer se encendió. El rugido de la máquina era un eco del ruido que ahora llevaba dentro de su alma. La vista de su madre sentada frente a la casa fue insoportable, pero el orgullo y la codicia lo obligaron a permanecer en silencio. Aurea, incapaz de ver la destrucción de su hogar, corrió hacia el patio trasero. Allí, bajo el antiguo árbol de mango, encontró a su abuela llorando en silencio. Aurea abrazó sus piernas, llorando con ella, con una rabia y una tristeza que nunca había sentido antes. En medio de los escombros de la casa, Aurea encontró una pequeña piedra, una que había regalado a su abuela de niña, con la palabra amor grabada en ella con un clavo. La abuela, entre sollozos, le dijo: «Hija, guarda esta piedra, prométeme que la guardarás. Nunca olvides que el amor es la única cosa que puede derrotar al concreto». Aurea se la metió en el bolsillo junto a las demás. Al final del día, la casa de Doña Rosa era solo una pila de escombros, un recordatorio del poder de la ambición de Elías. Aurea, de pie en medio del polvo, sintió que las piedras en su bolsillo ya no eran solo recuerdos, sino también el peso de una responsabilidad, un llamado a luchar por la memoria de su pueblo, por la dignidad de su abuela y, en el fondo de su corazón, por el alma perdida de su padre. Poco a poco, el tiempo transformó a la niña Aurea en una mujer. El dolor y la tristeza de la infancia se fundieron en una determinación silenciosa e implacable. Estudió, se graduó en arquitectura y se convirtió en una urbanista, no para construir imperios de concreto, sino para restaurar la dignidad de las comunidades. Su trabajo la llevó lejos, pero el peso de las piedras en su bolso, un bolso especial, hecho de tela rústica, que siempre llevaba, la mantenía conectada con sus raíces. Ella no tenía la intención de confrontar a su padre, no directamente. Su venganza no sería ruidosa, sino silenciosa y devastadora. La urbanista, con su experiencia, sabía que la historia de su padre estaba escrita no solo en sus edificios, sino también en un rastro de ilegalidades. Mientras Elías se preparaba para inaugurar su mayor proyecto, el complejo residencial de lujo Jardines del Río, Aurea preparaba su propio plan. Las piedras, antes solo memorias, ahora serían la base de su estrategia.
La tensión entre ellos era una corriente eléctrica invisible. Elías, que se había convertido en un magnate conocido en todo México, seguía viendo a su hija como un fantasma del pasado que había intentado enterrar. Se esforzaba por ignorar su existencia, pero el fantasma de su culpa lo atormentaba. El día de la inauguración llegó, y el escenario estaba montado. El escenario era una obra de arte de la arquitectura moderna, y la audiencia estaba compuesta por figuras poderosas de la política y el sector inmobiliario. Elías estaba en su apogeo, irradiando confianza y arrogancia. Sonreía a las cámaras, estrechaba las manos de los ricos y famosos, dando un discurso sobre progreso e innovación. A 1 metro de distancia, entre la multitud que aplaudía, estaba Áurea, con su bolso de tela. No parecía con rabia, ni con sed de venganza, parecía una mujer que había encontrado la paz, incluso en medio del caos. Sus ojos verdes, los mismos de la niña que solía jugar en el río, brillaban con la luz de una verdad que estaba a punto de ser revelada. Cuando el discurso de Elías llegó a su clímax, Áurea se movió, con una serenidad que desarmó a todos, caminó hacia el escenario. Nadie la detuvo. Su presencia era tan inesperada y su actitud tan tranquila que los guardias de seguridad no reaccionaron a tiempo. Subió los escalones y, deteniéndose a una distancia respetuosa de su padre, abrió su bolso. Un silencio mortal se instaló en la audiencia mientras ella, con las manos temblorosas, pero con el corazón firme, comenzó a esparcir las piedras. En el suelo, no las lanzó con ira, sino que las colocó una por una, como si estuviera plantando semillas. Cada una de ellas llevaba la fecha y una pequeña nota. El público, intrigado, comenzó a acercarse, y un murmullo de asombro se extendió cuando comenzaron a leer las notas. Esta es la piedra del día en que el río se secó. La voz de Áurea era tan suave que casi se perdió en el viento, pero era tan firme que resonó en cada corazón. Esta es la piedra del día en que el árbol de los cipreses fue talado. Esta es la piedra del día en que la casa de mi abuela fue demolida. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Elías. Intentó detenerla, pero sus piernas no se movían. Su mente, antes tan lúcida, ahora era una neblina de culpa y vergüenza. La audiencia, que hacía poco lo aplaudía, ahora lo miraba con asombro y repulsa. Las piedras se multiplicaban en el suelo del escenario, y cada una de ellas traía a la luz un momento de destrucción y ambición ciega. Las notas, las fechas, los pequeños billetes, eran como un diario de los crímenes de Elías, un registro material de todo lo que había negado y escondido de sí mismo. Elías miró las piedras en el suelo, y por un momento, la montaña de concreto en la que se había convertido se derrumbó. Las imágenes de su infancia, que había intentado enterrar con millones de dólares, regresaron con una fuerza abrumadora. Se vio a sí mismo, un niño descalzo, jugando con su madre en el riachuelo, escuchando las historias de los cipreses. La voz de Áurea, antes un susurro, ahora era un rugido en sus oídos, una voz que clamaba no por venganza, sino por justicia, por redención. Sus manos temblaban, y no podía respirar. La máscara de arrogancia se desmoronó, revelando al hombre atormentado que realmente era. Los aplausos fueron reemplazados por un silencio pesado y lo que antes era una celebración de éxito se convirtió. El giro de los acontecimientos se hizo aún más impactante cuando un periodista, más atento, descubrió que las piedras no eran solo recuerdos, sino también evidencias. Las notas, que Áurea había hecho en conjunto con su abuela, detallaban no solo los eventos, sino también las ilegalidades cometidas por Elías, la construcción en un área de preservación, la compra de tierras a precios irrisorios, el soborno a las autoridades. Las piedras eran el hilo del que se jalaba para desenmascarar una red de corrupción. El imperio de Elías, construido sobre la arena de la mentira y la codicia, comenzó a desmoronarse. No podía negar la verdad que estaba allí, esparcida a sus pies,
tan dura e irrefutable como las piedras de su hija. La verdad lo miró a los ojos, y él sintió el peso de cada piedra, el peso de cada vida que había destruido en su camino hacia la cima. El dolor y la humillación de Elías eran palpables. Él, el hombre que había construido un imperio, estaba desarmado, expuesto, desnudo ante el mundo. Las piedras de su hija, un símbolo de algo que él consideraba inútil, fueron las que desmantelaron todo lo que había construido. Se arrodilló y, con las manos, comenzó a recoger las piedras del suelo. Las sostenía, cada una de ellas, como si estuviera sosteniendo un pedazo de su propio corazón. Las lágrimas, que había reprimido durante toda su vida, finalmente comenzaron a caer, mezclándose con el polvo de cemento en sus manos. Miró a su hija, y por primera vez en años, la vio no como una carga, sino como la única cosa que realmente importaba. Áurea, con el rostro bañado en lágrimas, lo miró de vuelta. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza, la tristeza de quien entiende lo que el otro ha perdido. El evento de inauguración se transformó en una investigación. El imperio de Elías comenzó a desmoronarse como un castillo de arena en la marea alta. Lo perdió todo, el dinero, los contratos, el prestigio, pero, irónicamente, encontró una paz que el dinero nunca podría comprar. La caída de su imperio de concreto fue lo que lo liberó de su prisión de ambición. Se convirtió en un hombre sin nada, pero, con todo por ganar, la oportunidad de reconectarse con la única cosa que realmente importaba, su hija. Las piedras en el suelo, antes solo piedras, ahora eran un camino de regreso a casa. El giro de los acontecimientos no fue solo la caída de un imperio, sino la resurrección de un alma. Elías, de rodillas, rodeado por las piedras, finalmente entendió que lo único que realmente había construido con éxito era un abismo entre él y su hija. La caída era el único camino hacia su redención. La noticia de la caída de Elías se esparció por todo México. La investigación reveló una red de corrupción que derribó a muchos poderosos. Elías fue condenado, pero su castigo fue más allá de lo legal. Fue sentenciado a vivir con la culpa, con la vergüenza de sus acciones. Sin embargo, su mayor condena se convirtió en su mayor bendición, la oportunidad de reconciliarse con su hija, Áurea. Con la sabiduría que las piedras le habían dado, perdonó a su padre. Ella sabía que el hombre que había cometido esos crímenes no era el mismo que estaba arrodillado a sus pies, con las manos sucias de polvo y lágrimas. La caída del imperio de concreto fue el inicio de una nueva jornada para ambos, un viaje de sanación y reconstrucción. La historia de Elías y Áurea se convirtió en un símbolo de que el perdón, aunque difícil, siempre es posible cuando hay arrepentimiento verdadero. Elías perdió su fortuna, pero la dignidad de su familia fue restaurada. Pedreras nunca volvió a ser la misma, pero la comunidad se unió para reconstruir, no con concreto y acero, sino con amor y resiliencia. El espacio donde se encontraba la casa de Doña Rosa fue transformado en un parque conmemorativo, con un jardín de piedras. Cada piedra del jardín contaba una historia, la historia de una comunidad que se negó a ser olvidada. Elías, ahora un hombre simple, pasaba sus días trabajando en el jardín, cuidaba de las flores, de los árboles y, de vez en cuando, se sentaba en un banco para conversar con Áurea, que lo visitaba con frecuencia. Las piedras, antes un símbolo de destrucción, se convirtieron en un símbolo de esperanza, de perdón y de que la vida, incluso después de una gran pérdida, puede florecer de nuevo. Elías finalmente entendió el valor de cada piedra y el peso de cada memoria. Ya no era el magnate del concreto, sino un jardinero que cuidaba de las raíces de su familia y de su comunidad. El mensaje final para todos los que presenciaron esta historia es claro: las memorias son las piedras angulares de nuestra identidad. El verdadero poder no reside en el dinero o el prestigio, sino en la humildad, en la conexión con nuestras raíces y con lo que realmente importa. Áurea,
que comenzó la historia como una niña que coleccionaba piedras, se convirtió en una mujer que las usó para cambiar el mundo, para mostrar que la persistencia y la resiliencia de un corazón puro pueden desmantelar el más sólido de los imperios. Y Elías, que intentó enterrar su pasado, descubrió que el único camino hacia la paz era aceptar el peso de las memorias que había intentado borrar. Si Dios aún cree en ti, ¿por qué no lo harías tú? Aún hay tiempo para arreglar lo que has destruido. El mundo vio tu caída. Ahora, muestra tu redención. Elías y Aurea están sentados, uno al lado del otro, en el banco del jardín de piedras, observando el atardecer. Él toma una piedra del suelo, una pequeña y redonda, y la sostiene en la palma de su mano. Sonríe a Aurea y, con la voz embargada por la emoción, le dice, mi tesoro, siempre estuvo aquí. Aurea le devuelve la sonrisa, y en su rostro ya no hay tristeza. Hay la paz de quien sabe que, incluso después de una gran destrucción, la vida siempre encuentra un camino para florecer. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, sí, y esa es la verdadera belleza de la vida. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué atesoras tú.